impuesto al valor agregado que entra a regir en 9 días prácticamente en nuestro país. Les contaba que la segunda parte del programa de hoy lo vamos a dedicar a un estudio buenísimo que hace Porter Novelli, que se llama Red 506, y vamos a explorar dentro del estudio cuál es la radiografía del consumidor conectado, cuál es la radiografía, cómo nos conectamos nosotros en Costa Rica a través de redes sociales. Y yo los invito a escuchar el programa porque realmente se van a identificar muchísimo con los aspectos que nos presenten nuestros invitados hoy. Recordándoles que estamos estrenando podcast, estamos en Google Podcast, en Spotify y en iTunes, en los 3 servicios, como Matices, así es que se pueden suscribir desde ya. Oscar Solano es director de marketing digital de Porter Novelli. Oscar, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Randall, un gusto. Humberto Lin es director de planeamiento estratégico de Porter. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Muy bien, Randall, gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es Red 506? Red 506 es como esa oportunidad al año de saber cómo nos vamos moviendo los ticos en las redes sociales. Hoy por hoy decimos, todos estamos en redes sociales y es un hecho. La gran mayoría de la población está ahí, pero creo que la oportunidad que nos da de saber cómo nos comportamos, cómo los utilizamos, qué nos interesa, de irlo conociendo año con año, que al final de cuentas creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, irlo bien conociendo ese avance, aunque muchas veces uno dice, tal vez no avance mucho, pero sí hay cambios significativos o aspectos que tal vez el año anterior no vimos y el año siguiente sí tuvimos la oportunidad de ver. ¿Es cierto que todos los costarricenses estamos en redes sociales? Más del 90% estamos en redes sociales, por lo menos los de 13 años para arriba, por así decirlo. Sí, incluso hasta edades de adultos mayores hay un porcentaje interesante. Entonces sí es cierto. Es cierto, básicamente, o sea, normalmente dejamos mucho el público adulto mayor de fuera de las redes sociales y están ahí, o sea, realmente, o sea, no son exentos de... No solo están ahí, son todos. Exacto. Humberto, a mí me llama la atención siempre que se hace esta afirmación, digamos, de los costarricenses en redes sociales, porque hay muchos políticos particularmente que le dicen a uno, no, pero es que las redes sociales no es la realidad. Y entonces yo en algunas ocasiones estoy de acuerdo con ellos y en otras no. En las que no estoy de acuerdo es cuando veo que el 90% estamos en redes sociales. En las que sí, es porque creo que todas las personas tendemos a ser ciertos personajes, ¿verdad? Y que muchas veces somos un personaje en la vida real y física, y en otras ocasiones somos algo completamente diferente en redes sociales. ¿Esto es así? ¿Esto se demuestra en los estudios? Sí, claro que sí, porque lo que vamos a ver es que cada persona, por decirlo así, tiene su burbuja, tanto su burbuja de contactos, de marcas con las cuales se relaciona, pero también hay cada grupo de segmentos de la población utiliza sus propias plataformas, y hay unos que se sienten más a gustos con una, otros con otro, y esto va variando tanto a nivel geográfico como a nivel de edades. Cada segmento de la población tiene como sus propias particularidades. Pero además llama mucho la atención porque, por ejemplo, Facebook no es una plataforma unitaria donde todos caemos, sino que yo tengo mi Facebook, vos tenés tu Facebook, Oscar tiene su Facebook. Hace poco nos pasó en la oficina que un compañero decía, ¿vieron tal video de algo que pasó en Punta Arenas? Todo Facebook estaba hablando de eso. Claro, el compañero es de Punta Arenas, y nosotros dijimos, nadie ha visto eso, ¿no? Pero todo el mundo está hablando de eso. No, en tu Facebook, porque es que el tuyo, tu muro, digamos, representa tus gustos, tus intereses, tus amistades, pero lo curioso es que cada uno nos formamos una visión de la realidad respecto a lo que vemos en nuestras redes sociales. Exactamente, sí. Sí, el contenido que cada uno ve es el más afín a mí. Exactamente. Básicamente vemos lo que nos gusta, y los mismos logaritmos con los cuales funcionan las plataformas pues están diseñados para eso, para que uno pues cada cierto tiempo esté viendo lo que a uno le gusta. Yo creo que, Oscar, uno debería de asumir muy clara esta idea, ¿verdad? De que Facebook no es el mundo, o Twitter o cualquier red social, sino que es el mundo afinado a mis características. Personalizado, diría yo, básicamente. ¿Sí? O sea, de hecho lo vemos, y ahora que tocabas el tema de política, creo que esos son como algunos de los puntos que nos llegan a unir a todos. Hay ciertas cosas que son puntos en común entre Humberto, entre vos, Randall, y nosotros, pero... Los medios de comunicación son uno. Exacto. Los medios de comunicación son uno, que es el que nos llega a unir, y uno lo ve cuando sale alguna noticia, que todo el mundo habla sobre esa noticia y se comparten básicamente en los muros de cada uno de nosotros. Pero sí es un tema importante al analizar el comportamiento de cada uno, que creo que eso es lo que nos permite el estudio de este año.
ir viendo cómo se comporta la gente en Punta Arenas, la gente en Guanacaste, la gente en Limón, que tras de eso siempre uno habla del área metropolitana. Sí. O sea, las 4 provincias del área metropolitana, y es que Costa Rica son 7 provincias, no son 4 nada más. Claro, que creo que también es un error, Humberto, de los medios de comunicación tradicionales, que siempre han medido sus audiencias con base en los números del GAM. Uh-huh. Sí, y los medios de comunicación y también las muchas empresas, marcas, hacen todas las estrategias, están diseñadas y de alguna forma se extrapola lo que está pasando en el GAM como si esa fuera la realidad nacional, pero lo que más bien nos permite ese estudio es darnos cuenta de que hay diferencias y a nivel digital pues estas también se marcan. Pero también pasa otra cosa, yo soy muy usuario de Twitter y más o menos soy muy usuario por mi trabajo de Facebook, pero digamos no es tan afín a mí, pero realmente yo he encontrado gente que tiene, de esos andaba buscando a alguien 4 perfiles diferentes en Facebook y no opté me puse a buscar las fechas a ver cuál era el más reciente. En Twitter me pasa, en Instagram también. Hay una diferencia entre las cuentas creadas y las cuentas activas. Sí, claro, completamente. De hecho, ese es uno de los mayores indicadores de este año, y es, uno se pone a ver en Facebook, por ejemplo, en Facebook estamos hablando de que hay 3.5 millones de cuentas creadas, pero de las cuales 2.6 aproximadamente son las cuentas que están activas realmente. ¿Cuál es el resto de las cuentas? Cuentas que lo acabas de decir, o sea, cuentas falsas, hay un montón de cuentas falsas, sí. Es por montones, o sea, cuentas que se hacen sencillamente para poder, lo que se llama popularmente, estoquear a alguien. Uh-huh. Pero sí hay una tasa de rebote que por lo menos del total de cuentas creadas, el 76% realmente son cuentas verdaderas. Para poder estoquear a alguien. Te juro que yo pensé cuando me dijiste, o sea, hay un montón de cuentas falsas, yo dije, claro, de gente que no quiere dar a conocer su identidad y que quiere ser troll en algunas cosas o incidir o bromear. No pensé en estoqueo, pero es ese. De hecho, hay en Instagram, de eso me quedé pensando porque escuché una cuña en radio de un producto que habla sobre el tema del Finsta, y yo dije, ¿qué carajos es el Finsta? O sea, me metí a ver, claro, el Finsta es un fake Instagram para poder hacer otro concepto de tu vida y que te vean como la parte real y no la parte que has venido puliendo en Instagram. Entonces dije, ok, o sea, tengo dos, en uno muestro quién verdaderamente soy y en el otro muestro el mundo ideal de Instagram. Entonces, con filtro literalmente. Entonces son aspectos interesantes también que uno se queda viendo, y es bastante bien común en realidad. O sea, eso nos gustaba del estudio, o sea, es más común de lo que pensamos, y era lo que decía Humberto, el tema de las burbujas. O sea, este estudio nos hizo a todos nosotros, nos reventó una burbuja en la que estábamos metidos. Entonces, sí, que es muy interesante. De hecho, voy a compartirles algunos datos. En Facebook, ya lo daba Oscar, 3,5 millones de cuentas creadas, activas 2,600,000, hay casi 1 millón de cuentas que no se usan. En Instagram, 1,991,000, 1,743,000 son las activas. En YouTube, 1,983,000, que un montón de cuentas en YouTube. 1,296,000, hay 700,000 de diferencia. En Twitter, 653,725, activas 481,032, que además a mí me hace gracia porque yo confirmo aquí que el Twitter es el 10% más o menos. Exacto. De la población. Sí. Lo que siempre se ha manejado alguien una vez me dijo un 1%, y dije, no, tan poquito no es. No tanto, sí. Pero es un 10%. Snapchat, que ya me asusté solo reconocer yo el muñeco de Snapchat, 743,121 creadas, 585,212 las activas. En LinkedIn es ese, ¿verdad? Sí. Viene 1,264,903,000 activas. En WhatsApp se lleva todos los récords, 3,569,000 cuentas utilizadas, 3,124,000, y Messenger de Facebook, 3,502,000. 1,853,922. ¿Qué diferencia más grande en Messenger? Sí, esa es. ¿Tiene una explicación esa? Eso es básicamente que al estar WhatsApp más activo, básicamente Messenger es un canal de mensajería de este momento. Entonces, básicamente, nivel de preferencia mayor hacia WhatsApp para mensajear con la gente. Y de hecho, el que todavía esté activo Facebook Messenger responde mucho al público adulto mayor. O sea, que por ahí se comunican un montón. Realmente, de hecho, las estadísticas más abajo es uno de los principales públicos activos dentro de Facebook Messenger. Entonces, esa es como la gran diferencia. O sea, el hecho de
si lo ves, el número de cuentas creadas es igual al número de cuentas creadas de Facebook, porque básicamente es 1 a 1. Sí, claro. Pero la actividad sí varía bastante. Sí, lo que me asustó es que la actividad es mucho menos, las activas es mucho menos que las registradas en Facebook. Ok, prácticamente todo el mundo interactúa desde el teléfono, Humberto. Sí. Es la herramienta. Totalmente, el 96.7% de la interacción digital se da desde mobile. Y la mitad de esas personas que interactúan a través de los teléfonos celulares no se quedan en una sola provincia en todo el día. No, más bien lo que vemos es que mucho de ese uso, como lo podemos medir a través de mobile, se da mientras la persona se está desplazando de un lugar a otro y pues no debería de ser así, pero a veces uno va en la presa y volvés a ver a la ventana y cada vez es más frecuente ver a la persona es que uno se tienta en los semáforos y en las presas. En las presas, sí, exacto, la gente se... Y en el bus es impresionante. Un día me fui en bus a la casa, yo vivo en Tres Ríos, me agarré 2 buses, de aquí a San José y de San José a Tres Ríos. Era impresionante. Yo decía, cuando yo estaba en la U, uno venía en el bus leyendo, a veces conversaba con la persona que estuviera a la par. Ahora no, o sea, realmente es todo el mundo en celular, y los que van de pie viendo el celular de los que vamos sentados. Exacto. Sí, además vos ves la gente que va de pie con una habilidad para irse sosteniendo e ir usando el teléfono. Sí, a mí me costó con la mano izquierda, voy a confesarlo. Sí, de hecho ahora que vos mencionabas que están estrenando el podcast, pues son de esas, ¿verdad?, tendencias que uno va viendo aquí en el estudio. No profundizamos en ese tema, pero sí uno va viendo cómo son pues desarrollos que se van haciendo o cosas que las personas van adoptando, y entonces que claro, también contribuyen a que mientras me estoy en transporte, viajando o en el bus, me pongo a escuchar un podcast. De hecho, fíjate que ahora que anunció el podcast, alguien me puso aquí, qué dicha, ahora cuando voy para la casa, ya más tarde, manejando, lo oigo en el carro, así es que efectivamente es eso. Y por aquí nos dice, vamos a ver, ya lo voy a decir porque entraron un montón de mensajes de golpe. Vamos a ver porque me pareció interesante. William Barrantes dice, es que el Messenger de Facebook también se usa para pedir información a páginas de Face, para que las marcas están usando mucho los robots que le salen a uno en automático los comentarios. Sobre la distribución en provincias, yo estoy muy orgulloso de la mía. ¿Cómo estamos? Básicamente, o sea, si lo vemos, a mí, yo soy de la noble provincia de Cartago, y de hecho, mucho de yo también estoy orgulloso, por eso estoy orgulloso de eso. Claro, a mí realmente, yo te soy sincero, digamos, obviamente San José no me sorprende en absolutamente nada, es bastante normal. 27%. Y ese 19% de Cartago también es bastante interesante, porque es básicamente el mismo de La Juela. A mí me sorprendió Cartago y te lo digo porque no es la segunda provincia en población. No, para nada. Pero es la segunda provincia junto con Alajuela en ticos activos en redes sociales. Completamente. O sea, de hecho, cuando uno empieza a ver las mismas costas, o sea, Guanacaste, que uno lo ve literalmente como demasiado turístico, o que la gente que está ahí básicamente somos los que vamos hacia las zonas, pero es importante ese 7% realmente. O sea, y cuando lo empezás a ver los números más adelante, ese comportamiento de la gente en Guanacaste conectada en Instagram propiamente, es bastante bueno, porque es gente que vive y está más tiempo en la zona, no es la gente que llega de paso propiamente. Porque llega a vacaciones, seguramente abandonará las redes sociales los días de vacaciones. Posiblemente, o cargará, o luce menos, exactamente, pero ya eso nos da una luz, por ejemplo, a los medios de comunicación, a las marcas, de decirle a la gente, hey, a Guanacaste es importante, Limón también, Punta Arenas también. O sea, igual la gente que está ahí compra arroz, compra frijoles, compra vehículos, utiliza el teléfono. Entonces, esa distribución total país, digamos, en función a que el tercero incluso sea Heredia, segunda provincia, La Juela y Cartago, es bastante interesante. Yo insisto, o sea, y de hecho, yo lo hablaba con Humberto cuando estábamos haciendo la presentación del estudio. Yo tiré demasiados chistes de Cartago porque yo dije, esto me explotó la cabeza diciendo, mira, Cartago, vamos para adelante. Yo iba a decir que si nos acostamos a las 8, lo que podemos hacer es estar en redes sociales el resto del día. El resto del día, exactamente. Pero lo empezás a ver a La Juela, y a La Juela realmente es importante en cantidad de personas en la zona. Entonces, esa distribución de esos 3.5 millones de personas activas propiamente, nos dice, amigo, váyase a cada una de las zonas y trabaje con cada una de las zonas por separado. Pero sí, exactamente, personalice las zonas, por decirlo de alguna forma. Y lo otro son los grupos etarios, Humberto, que me llamó mucho la atención. ¿Qué encontraron ustedes en los grupos etarios, las edades de los ticos conectados a redes sociales?
Sí, bueno, primero a nivel, sí vemos que es muy parecida la cantidad de mujeres y de hombres, ¿verdad? En realidad no hay mucha variación por ahí. Las mujeres representan un 51.5, mientras los hombres un 48.5, es bastante, pues, similar y parecido a como también es, ¿verdad?, nuestra pirámide poblacional. A nivel ya así de distribución por edades, el grupo que se lleva, ¿verdad?, ese primer lugar, sí son los de 25 a 34, que eso representa un 32%. Sin embargo, lo que también ya se va siendo interesante ver es cómo hay otros grupos como el de 45 a 54 años que representan un 16%, e incluso el de 55 a 64 un 5%. Entonces, pues también son personas que ya están empezando cada vez a tener una participación más grande, mientras el acceso a redes sociales y todo esto se vuelve algo más como general de la población. Claro, pero prácticamente si yo agarro desde 18 hasta los 54 años, tengo casi tengo más del 90% de los usuarios en redes sociales. Sí, claro, son personas que evidentemente pasan más tiempo conectadas, incluso tienen más redes sociales, no solo utilizan una. De pronto ya alguien de mayor edad es más común que solo de pronto use Facebook, mientras alguien más joven incluso puede tener, no sé, 3 redes sociales. Tiene el Facebook para que los papás lo vean, y tiene el Instagram y el Snapchat, que es donde habla con los amigos. Entonces, pues, claro, la gente entre un poco más joven es más común y es un usuario más activo. Ok, cuando lo vemos por aplicación, WhatsApp lo usa casi todo el mundo por igual. Ahora, digamos, es el círculo que está distribuido casi de manera perfecta, sí. Exacto, completamente. De hecho, acá yo lo decía, o sea, si yo empiezo a ver el público de mayor de 65 años y me reflejo en mis papás, por ejemplo, realmente WhatsApp es a diestra y siniestra durante todo el día. Uno lo ve en el chat de la familia, en el chat de las tías, que están sumamente activos, y básicamente tanto WhatsApp como Facebook, en personas de la edad como mis papás, fue su entrada al mundo digital, o sea, el mundo del internet. Ni siquiera fue el navegador, o sea, ni siquiera fue Google. O sea, mi mamá, por ejemplo, su entrada fue cuando mi hermana y yo le regalamos un smartphone, fue Facebook, de una vez. Entonces, claro, uno empieza a decir, ya su actividad por ahí, su conexión con sus amistades está por ahí, son usuarios agresivos a nivel de Facebook Messenger, su uso es bastante alto, pero WhatsApp básicamente está todo el mundo, o sea, no tiene restricciones, porque al final de cuentas es una aplicación y es una red social, porque realmente ya hoy lo podemos catalogar como red social porque se distribuye mucho contenido. O sea, vos lo ves, las noticias se pasan por ahí, los audios, videos, imágenes, todo se pasa por ahí. Entonces, convocatorias, grupos, pirámides. Completamente. A las pirámides, ahora que lo decís, o sea, que ya se cayeron. Ya les pasó el boom, ¿verdad? Exactamente, les pasó el boom. Pero YouTube, el grueso del público, bueno, de 18 a 34, digamos, y todavía hasta 44, ahí tenés la mitad prácticamente del círculo. Esto significa que YouTube es muy popular, pero yo tengo la impresión, aquí es mera impresión, no sé si los datos lo corroboran, de que el uso es distinto. O sea, es decir, cuando yo uso mucho YouTube, pero lo uso para ver videos de música, o lo uso para ver algún programa en particular que me perdí. Pero mis hijos, que son menores de 18, lo usan para ver a youtubers específicamente. Y un día se le pregunté a una compañera de mi hijo y me dijo, no, yo no veo tele, solo veo YouTube. Entonces, creo que las costumbres son diferentes. Sí, totalmente. Es por lo mismo que estábamos hablando al inicio, como el uso va siendo personalizado. Al final es una plataforma que tiene una serie de contenido, pero dependiendo de qué segmento soy, de qué perfil, de qué edad, así va a ser el uso que le voy a dar. Hay gente que de pronto utiliza YouTube más como un recetario, ¿verdad? Y ese es el uso principal que le da, mientras uno ve, como vos decís, la gente más joven, de pronto sí tiene a un influencer que es el que sigue, que de cualquier otra parte del mundo, y ese es pues uno de los canales principales de contacto. Incluso cuando lo vas, por ejemplo, a publicar, mi sobrino tiene 11 años y lo utiliza, tiene los videojuegos a la mano y lo utiliza como método de referencia para decir cómo paso esa escena. Como la guía. La guía, entonces... Hecho, eso ha vuelto un poco aburrido los videojuegos. Sí, exacto. Pero ellos no lo ven así.
O sea, ellos lo ven claro. como que está youtuber o está el tipo que subió el video del famoso Fortnite, digamos, Ajá. que es un juego para los menores de 15 años en este momento, es el juego. Como yo tuve una época de fiebre por Fortnite. Exacto. Sí, Bueno, sí, son más grandes. Y me eché también todos esos videos. Porque claro, uno como no es tan bueno, si no ver esos videos no tiene forma de pasar. Bueno, pero yo te voy a contar, un día de estos bajé, por puro amor al pasado, Zelda en versión de Super Nintendo, Qué bueno. que se llamaba Un Link al Pasado. Ujú. Yo recuerdo, fue el primer juego que tuvimos chiquitillos, mis hermanos y yo recuerdo que duramos 2 meses pasando ese juego. Porque ahí era primero había que buscar el diccionario inglés-español porque todo venía en inglés, pero segundo porque realmente nos quedábamos pegados, y había que preguntarle a amigos si era una locura, ¿verdad? Se lo bajé a mis hijos en una semana, y me dijeron, ya pasamos Zelda. Y yo, ¿cómo pasaron Zelda si yo duré con su tío 2 meses pasando esto? De no, es que buscamos una guía y entonces iban viendo la guía en YouTube y le iban pasando. Pero bueno, esa es la realidad de ellos. Lo cierto es que es un uso muy fuerte. Yo un día estos tenía que arreglar una cosa en la computadora y bajé un video de YouTube y me puse a arreglarla. De hecho, el papel de YouTube como tutor es particularmente interesante. Me llamó mucho la atención, Snapchat. Yo siempre hago la broma de que yo no tengo Snapchat porque cuando lo iba a instalar me detectó que yo era mayor de 30 años y me dijo, adiós. Pero no, porque cuando estoy viendo los números resulta que Snapchat lo usa efectivamente de 18 a 24 la mayor cantidad de gente, pero también de 25 a 34 y de 35 a 44, es decir, ya después de 44 no, nadie se ponen las orejitas, pero antes de 44 es un uso intensivo de Snapchat. Sí, claro, de hecho. ¿Qué tiene Snapchat? Además, Es que las orejas de perro. Vieras que Snapchat nosotros lo veíamos porque también sacamos la data de las descargas de la aplicación y claro, en los últimos 3 meses esas descargas aumentaron al 100% diariamente. Pero ¿qué tiene Snapchat? Básicamente Snapchat lo que lo ha hecho la gente es ni siquiera utilizarlo per se para compartir contenido, sino es para hacer contenido para otras redes sociales. O sea, es... Vos te pones las orejas y convertir la foto en WhatsApp. Y lo convertís la foto en WhatsApp, o lo pasas a Facebook, o lo pasas a el mismo Instagram, el video con ahora que todo el mundo estuvo poniéndose cara de bebé, eso lo veías en Instagram, no lo veías en Snapchat. Y yo dije, voy a bajar a Snapchat porque tras de eso yo lo he borrado hace meses, tenía más de un año no haberlo borrado. Hoy lo volví a bajar. Yo lo bajé hace como un año y lo borré a la semana porque realmente me pareció un poco raro, pero yo sí lo llegué a utilizar en su momento, digamos, te puedo decir, hace 2-3 años atrás lo utilizaba bastante, pero ¿para qué? Para generar contenido, básicamente. Sí, generar contenido. Sí, claro, pero ya después yo dije, ya pasó. Pero cuando empezamos a ver las estadísticas de los últimos 6 meses, no había bajado tanto como yo había creído que había bajado. Pero sí empecé a ver los filtros. Yo dije, ¿de dónde salen esos filtros que utiliza la gente en Instagram? Y yo, porque en Instagram no están. Así es. Y claro, están en Snapchat. De hecho, yo le quiero preguntar a la gente, ahí tenemos un montón de gente viéndonos a esta hora en Facebook Live. Por favor, y esto es curiosidad personal, nada más es para saciar mi curiosidad. Pueden contarme si tienen Snapchat y para qué lo usan, porque realmente a mí es una red social que me llama enormemente la atención, Humberto. Sí, lo que tenés también. No, eso es justo lo que les iba a contar, porque yo en algún momento lo bajé y sí, para ver cómo eran los filtros, ese tipo como de características, pero lo que pasa es que no tenía una red de contactos en Snapchat. Entonces, claro, uno lo puede bajar. Ajá, entonces, claro, me sirve ahí los filtros, ese tipo de cosas, pero no es como que tengo, como en otras redes sociales, y un círculo de gente con la cual me puedo contactar. Entonces, es ahí por eso que uno ve que igual, fuera ya del grupo 35 a 44, a partir ya de ahí más para adelante, más personas de mayor edad, pues son prácticamente inexistentes. Entonces una red que sí se concentra pues igual en una parte de la población. William Daniel Barrantes dice, yo uso Snapchat para crear los Bitmoji de WhatsApp. Marvin Siles dice que no, que él solo usa Face. Iván Conejo dice, yo usualmente veo matices en Facebook, porque ahí queda guardado el video, por supuesto, del Facebook Live. Que por cierto, yo insisto, y voy a hacer un necio esta semana, pero es que realmente está buenísimo y yo estoy muy emocionado. Estrenamos los podcasts, Google Podcast, Spotify, iTunes, en los 3 ya estamos en Matices como podcast. Suscríbanse por favor. Dice Ileana Vargas, yo no uso Snapchat, eso es para adolescentes. Dice Manuel Morales, para nada, yo soy demasiado viejo, casi igual que Randa. Como casi igual que Randa, yo tengo 37.
Carla Montoya dice, no lo tengo, cuando quise hacerlo no me dejó bajar, claro, es que es para menores de 30. Walter Quesada dice, yo sí uso Snapchat. Walter está en Miami, bueno, en Florida, está en este momento en Orlando, Florida. Está don Walter Quesada, que nos escucha desde allá. Emanuel Hernández dice, negativo, me pasa la de Randall, negado por vejete. Ok. Iván José Conejo dice, yo no uso Snapchat. Jonathan Reyes dice, no uso, pero he visto que tiene una función de cortar las caras de las personas en las fotos y se le coleccionan las caras. Álvaro Montero dice que es muy superficial. Marvin Siles pregunta dónde se puede descargar el estudio. Manuel Morales y 36 años le llevo. Y yo tengo 41 y todo bien, dice William. Lo uso para los filtros de mis redes sociales con diseño gráfico. La familia Leal Peralta dice, no lo uso, creo que es para jóvenes. Bueno, y los jóvenes, no, yo no estoy seguro, no tengo Snapchat, pero uno puede mensajear por Snapchat. Sí, claro, montones. Sí, de hecho, fue el uso original. Fue el uso original, el tema del chat por ahí, porque además tenía ese tema de los mensajes se borran automáticamente, claro, no los guarda, ya después como que la aplicación dejó la función para uno poder definir si guardaba los chats o no, pero tenía ese aire de yo envío y se desaparece, o sea, no hay registro de que yo haya... No queda el registro. Exacto. Pero lo curioso es que hay otras redes que permiten eso. Telegram, por ejemplo, que fue el primero, creo que de hecho que lo permitió, que yo fue lo primero, exacto. No es tan popular como Snapchat, porque se le han sumado las otras funciones. Sí, de hecho y Telegram de hecho apareció antes que Snapchat por mucho. La diferencia es que cuando Telegram apareció ya nosotros habíamos entrado a WhatsApp. Sí. Entonces su uso bajó, o sea, no fue tan amplio su uso, aunque se utiliza bastante. De hecho, nosotros haciendo el estudio empezamos a ver comentarios de gente que decía, no, es que ahora como WhatsApp va a meter publicidad, mejor utilicen Telegram. Y yo, esa es una curva que hay que ver si realmente sucede, porque la gente ya tiene adaptado WhatsApp de manera casi orgánica. De hecho es interesante, yo les voy a confesar, a mí me gusta más Telegram que WhatsApp, pero sin duda alguna uso mucho más WhatsApp y prácticamente no uso Telegram. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece más funcional, me parece incluso más divertido en algún momento, más seguro, pero todos usamos WhatsApp. Y es que Telegram tiene funciones interesantes, por ejemplo los famosos bots en Telegram, creo que eso le aporta mucho valor, pero creo que la gente no se ha dado la oportunidad, las encuestas, pero la gente no se ha dado la oportunidad de utilizar Telegram. Yo no utilizo Telegram tan seguido porque realmente de mis contactos fácil el 1% tiene Telegram. Ese es el detalle, sí, que no tiene la red de contactos, que era lo que decía Humberto. Sí, al final somos seres de hábitos, entonces, y de rutinas. Entonces, como dice Oscar, si lo primero que usamos fue WhatsApp y ya tenemos nuestros círculos sociales, el grupo de la mejenga, ya todo lo tenemos en WhatsApp, pues no hay como una necesidad que nos venga a suplir Telegram. Un día eso me pasó en una reunión con otras personas que teníamos que votar algo. Entonces yo dije, alguien dijo, bueno, vamos a mandarlo por WhatsApp. Éramos 25 personas, entonces responda cada uno si quiere la opción esa, 2 si lo quiere azul, 3 si lo quiere verde. Entonces dije, no suave, pero usemos Telegram mejor. Ponemos la votación en Telegram y cada uno va votando y se acabó. Y entonces me quedaron mirando así como, ¿qué es eso? Realmente no había uno solo de los 25, además de mí, que tuviera Telegram. Pero son funciones muy interesantes. Creo que hay otros países donde se usa muchísimo más. De hecho es que WhatsApp, si uno lo empieza a ver, WhatsApp su impacto es mucho en Latinoamérica, mucho. Porque si vos te vas a Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos Telegram, su uso es mucho mayor, es muy amplio su uso en Estados Unidos. Europa, en España se usa mucho Telegram. Exacto. De hecho, en la misma época que salió Telegram, salió Viber también. Que era muy usado. Igual, ese, digamos, por lo menos sí bajó mucho su uso. Pero creo que es eso, o sea, y todo se define mucho, el uso de las redes sociales que tengamos es dependiendo si tenemos la red de contactos, que es lo mismo que hacía Humberto, y creo que cada una de esas nos define. O sea, uno empieza a decir... Pero es un círculo vicioso, ¿verdad? O sea, porque si vos no tenés... Yo no uso Telegram porque vos no tenés, si vos tampoco, pues yo no tengo. O sea, realmente ahí vas construyendo una red que hace inviable la utilización. Completamente. La edad promedio del tico en redes sociales, 32 años. 32 años, luego 19 años y 51 años nada despreciable también. Sí, eso está muy interesante. Que de hecho, aquí sí lo empezó a saber, ese 32 años es importante para todo el mundo, o sea, porque es una edad, un promedio de edad productiva. O sea, económicamente hablando, fuerza laboral. 19 años es ese punto en el que ya dejó de ser
el adolescente, y está entrando en ese mundo, y 51 años es ya un público relativamente maduro. Vamos a ver, exceptuando San José, si me lo permiten, en la mayoría de análisis, porque entonces nos va a dar más, ¿verdad? Por ser la provincia con más conexiones. En Facebook, la provincia que más utiliza, después de San José, la que más utiliza Facebook, si veo bien, es Alajuela. Sí, exactamente. Cartago y Heredia. Limón utiliza mucho Facebook, si lo ves. ¿Qué color rojo? Ah, sí. 9, 8. ¿En cuál estás? En el distribución porcentual de Facebook por provincia. Okay. 8% en Limón es muy alto, para ser la costa. Sí. Sí, más tomando en cuenta que ellos a nivel de uso representan solo un 5%, entonces pues ahí demuestra que usan mucho Facebook. Exacto. ¿En Instagram? En Instagram, lo que te decía, digamos, ves, ahí ves un Guanacaste en un 5%, claro. Cartago un 22%, que es el segundo, o sea, y ahí es cuando yo, de verdad, es que incluso a mí mi novia me vacila y me dice, es que dijiste demasiado chistes de Cartago, yo, pero es que los datos no lo permiten. Entonces, pero 22%, digamos, eso te empieza a decir, esto si llevamos este gráfico de Instagram a 2 años atrás, el 80% de ese gráfico era San José. Claro. O sea, era bastante grande. A hoy, cuando empezás a verlo, toda la distribución me dice, ok, uno, te rompe muchos paradigmas, porque incluso hasta cierto momento Instagram se decía que su uso dependía del nivel socioeconómico. O sea, la gente decía, es que era una aplicación fresa. Era una aplicación fresa, una aplicación para la gente de clase media alta, y yo en qué momento empezamos a definir el uso de redes sociales según nivel socioeconómico. Claro. Entonces, esto a mí realmente me llama mucho la atención, porque te dicen, amigos, es tanto tal país, o sea, dejémonos de cosas, pero sobre todo entender de eso, o sea, es independientemente de tu nivel socioeconómico, hoy en día la mayoría de la población tiene un smartphone, las aplicaciones de redes sociales básicas cargan, no tenés una limitante. Claro, pero es interesante a la hora de establecer mensajes, seamos marcas o seamos medios de comunicación. Si yo quiero llegar a Limón en lo particular, a la gente de Limón, entonces utilizaré más Facebook y mucho menos Instagram, que por cierto solo es 2%. Si yo quiero dirigirme a Cartago, usaré mucho Instagram, utilizaré también Facebook, pero digamos le pondré un acento particular a lo que está pasando en Instagram. En Twitter, Heredia. Después de San José. Era después de San José completamente. O sea, de hecho, y cuando... ¿Qué tiene Twitter? A mí Twitter me encanta, yo no entiendo. Yo todo el mundo digo, métase a Twitter. Y ¿hay algo que repele? Bien, creo que es es que Twitter tiene distintos métodos de entrada, dependiendo también tu rango generacional, porque si lo llevas a los más jóvenes, Twitter es un chat, básicamente. O sea, se convierte en un tema de, te empiezo a chatear por esa vía. Si lo llevas a un público de más de 30 años, ya es un tema de opinión crítica, un tema de dejar un mensaje claro, pero hay un gran índice de gente que lo utiliza como medio de información, como lectura. O sea, yo empiezo a analizarme, obviamente soy yo nada más, Oscar, pero yo empiezo a ver la curva de uso que he tenido de Twitter. De hecho, antier me salió el mensaje de, hey, tienes 10 años de estar en Twitter, felicidades. Y yo dije, ok, 10 años, veamos mi uso de Twitter. Y al inicio era muy tuitero, o sea, realmente era muy, muy, muy tuitero. Pero de hace 2 años para acá, mi índice bajó potencialmente, en el que acceso mucho para leer. Claro, esa era la pregunta, porque yo uso Twitter todo el día. De hecho, tengo aquí abierto el Twitter de Monumental y el Twitter mío. Pero yo pongo 1 o 2 mensajes de mi cuenta al día. Entonces uno dice, ¿soy usuario o no soy usuario? No, sí soy muy usuario leyendo todo, pero no pongo nada, Humberto. Sí, es que eso va a depender exactamente del tipo de usuario que uno es. Hay gente que nada más tiene la red social, cualquiera que sea. Por ejemplo, igual puede pasar como en Facebook, lo tengo y nunca posteo nada, pero es una red a la cual entro todos los días apenas me levanto para ver noticias. Entonces, para ser un usuario activo no necesariamente tenemos que estar comentando todo el rato, por decirlo así. Sí, a los periodistas nos dicen que el Twitter es nuestra red social y nos enteramos de todo y nadie pone nada. Pero bueno, ¿cuánto tiempo invertimos los ticos en redes sociales? ¿Qué me cuentan de eso? Acá creo que más que en redes sociales, si vos ves el estudio, lo que nos dice es, en todos lados estamos metidos en YouTube. O sea, YouTube es por mucho la red más usada.
O sea, Sí. acá, y de hecho yo me cuestionaba Más mucho. que WhatsApp. Es que aquí es un tema interesante el tema del uso de WhatsApp versus las demás redes sociales. Tu uso de WhatsApp es instantáneo, es muy entrada por salida. Sí. No pasas, no te decís, voy a quedarme navegando en WhatsApp un gran rato. Entonces tus usos de WhatsApp se miden mucho por segundos. O sea, entraste, mandaste un mensaje al grupo, enviaste un mensaje a la persona que tienes que enviarlo y saliste. En caso YouTube de te tenés que quedar. YouTube te quedas, porque además, vos lo decías hace un rato, digamos, lo utilizas mucho para escuchar música. Vos abrís YouTube, pones un playlist de música y lo dejaste corriendo horas. Así como hay gente que ve películas en YouTube, todo el tema de tutoriales. Entonces, son muchas horas las que le dedicas a la semana. O sea, entonces, ya te empieza a decir, ahí hay algo importante. Pero WhatsApp es eso, WhatsApp es un uso instantáneo. Facebook, básicamente, siempre he escuchado, por lo menos en los últimos 5 años, cuando a nivel de los estudios, es WhatsApp, Facebook. Facebook se está muriendo. Ujú. En Costa Rica yo empiezo a ver los números y yo digo, amigos, es que no se está muriendo. O sea, lo que empieza a cambiar es su uso. O sea, porque seguís entrando y saliendo. Pero cuando uno hace una encuesta, empieza a preguntarle a la gente, ¿qué tanto publicas en tu Facebook? Te dice, menos que antes. Pero ¿cuánto entras? Sigo entrando bastante. De hecho, uno lo ve en las estadísticas de pantalla encendida del teléfono que existen. Facebook es bastante alto. O sea, fácil. De hecho, cuando uno está aburrido, abre Facebook y va bajando y no pone nada. Exacto. Te encontraste un video, te quedaste ahí. Es viendo una el red video. boyerista. Es una red boyerista, creo que es la mejor forma de decirlo. Sí. Instagram, que ha subido muchísimo. Digamos, si lo vemos en el orden de las que más tiempo dedicamos a las de menos tiempo, YouTube es primero claramente, Facebook es segundo, excepto en San José y en Cartago, donde es segundo el Instagram. Eso está súper interesante. Es muy interesante y además creo que se rompe igual, o sea, la burbuja, los comunicadores y además en la parte de marketing somos muy dados a trabajar bajo burbujas gremiales, Sí, al sí, 100%. sí. Pero Instagram, por ejemplo, a mí en Cartago lo que yo pienso decir es, puña, la verdad es que se despertó, o la población que antes era bastante más joven es más activa, que creo que es un reflejo importante, o los cartagos dejamos de acostarnos a las 8 de la noche. Así es. O estamos en la casa a las 8, pero metidos en Pero Instagram. metidos en Instagram, por lo menos nos mantiene más despiertos. Pero igual pasa si lo ves en el caso de, bueno, San José igual, pero en todas tiene un reflejo de que por lo menos mínimo por provincia le vas a meter 10 a 15 horas por semana. Así es. Bueno, hay muchos más datos, pero se nos acabó el tiempo. Humberto, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Gracias a vos, Randall. Humberto, vamos a escoger la canción de Cerrar Hoy. De cerrar hoy, muy bien, tenemos algo así como de, Usted pide nada más. pongamos de Celia Cruz, Ajá. la vida es un carnaval, entonces, La vida es un carnaval, está bien. No hay anda fiestero, ahí Humberto. está, viernes, después de hablar de esto, para Sí, sí, sí. animarnos, ¿no? Pero sobre todo Para es que uno dice, matizar. Humberto Fiestero, y ya ahí uno se empieza a dudarlo, pero vamos a ver el beneficio. ¿De qué provincia sos? De San José. Claro, ahí está. Ese es el detalle. 2:52 minutos de la tarde. Viene pelando el ojo a las 4:45. Ecuador versus Chile por la Copa América. A las 7 de la noche, Honduras ante Curazao. 2:53. El lunes a la 1:30, Matices, IVA, el director de tributación y Deloitte estarán con nosotros. Hasta luego, feliz tarde.